Muy buenos días, su servidor Fabián Ramírez Avendaño. Es un gusto estar nuevamente con los amigos de la capacitadora CADEFI. Agradezco mucho la invitación que tuvieron nuevamente con su servidor. Vamos a estudiar el día de hoy, vamos a estudiar esta mañana el tema de derecho tributario sustantivo en relación con los derechos humanos. ¿Cuál va a ser el objetivo de la clase de hoy? Miren, en materia fiscal, en materia administrativa, ya hay varios precedentes en materia que tienen que ver con el tema de los derechos humanos, pero yo quiero hacerles una recomendación. Hay otras materias, por ejemplo, en materia civil, en materia laboral, en materia de seguridad social, en donde los tribunales, ya sea a nivel juzgados, colegiados, la misma Suprema Corte, ha retomado más el tema de los derechos humanos. En el transcurso de la charla vamos a ir analizando diversos precedentes, diversos amparos en revisión, diversas sentencias, y el objetivo de esto es que esos argumentos, esas interpretaciones que la misma Corte ha tenido en otras materias, nosotros nos las llevemos al campo del derecho administrativo, del derecho tributario y las apliquemos. Vamos a ver diversos ejemplos, diversos casos prácticos de cómo podemos hacer esta sinergia entre lo que ha dicho la Corte en otras materias, llámese la rama civil, laboral, de seguridad social, y cómo podemos aprovechar esos expedientes y aplicarlos en el tema de las contribuciones. Recordemos que los derechos humanos parten de derechos básicos legitimados de lo que compone la dignidad de la persona. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos propiamente de la dignidad de las personas, así como los derechos fundamentales que están contenidos ya sea en una norma ya muy particular. No debemos de perder de vista el tema que tiene que ver en relación con la persona. Esto ha dado controversia, mucha controversia en relación de las personas morales. Ahorita vamos a comentar al respecto si también las personas morales pues gozan de estos derechos humanos reconocidos a nivel constitucional, a nivel tratados internacionales. Aquí cabe hacernos la primera pregunta. Si en materia tributaria realmente existen los derechos humanos. ¿Por qué te hago esta premisa? ¿Por qué partimos de esta pregunta? Mira, vamos a empezar, recordemos que el artículo 31, fracción cuarta constitucional, pues hay una obligación de contribuir a los gastos públicos y partiendo de esta obligación, un primer precedente que nos encontramos y que vamos a analizar es que en nuestro sistema jurídico mexicano partimos de una potestad tributaria, es decir, de una obligación fundamental del ciudadano que se vincula con un tema de orden público, de bien común. En materia tributaria, en mi opinión, los tribunales no han entrado de manera directa o completa, por así decirlo, al tema de los derechos humanos, porque recordemos que el pago de la contribución parte de que es de orden público y de bien común. Es decir, en muchos expedientes se ha valorado una ponderación en relación a la obligación a un tema de derechos humanos que tenga algún contribuyente en relación con el bien común. La Corte en diversos precedentes pues ha establecido que está por encima el tema del bien común en materia de las contribuciones, que en un orden de prelación el orden público y el bien común están por encima a lo mejor de en algún derecho particular, algún derecho fundamental o algún derecho humano que tenga algún contribuyente, pues le ha dado la justificación pues que el Estado necesita llegarse de los recursos pues para hacer infraestructura, para mantener los servicios, para el pago de todo lo que comprende los órganos del Estado, ¿no? Por eso, en diversos criterios la autoridad, si partimos de un orden de prelación, ejemplo, un embargo de cuentas bancarias, ¿no? Sabemos que un embargo de cuentas bancarias, pues a un contribuyente
le paraliza a la empresa, puede dar lugar a que la empresa pues cierre sus puertas, un embargo de cuentas bancarias, a lo mejor efectivamente se violarían diversos derechos humanos en relación a esta persona, pero la Corte ha sido, sí, pero es que el tema a lo mejor de un embargo de cuenta bancaria, pues hay una prelación en el tema de garantizar la contribución, pues porque a través de eso el Estado se va a llegar de recursos para cumplir con el bien común, ¿no? Esta relación jurídico-tributaria que hay entre contribuyente o Estado, desgraciadamente en materia tributaria, y así se han visto en diversos precedentes, más que derechos para el contribuyente, el Estado a través de la Suprema Corte, pues han establecido que es una obligación fundamental más que un derecho, el deber del ciudadano, y no es de una prerrogativa. Es decir, esta obligación de la contribución siempre ha traído un orden de prelación superior en relación a los derechos que tenga el contribuyente, ya llámese una persona física o una persona moral. Por eso el objetivo de esta charla es establecer qué derechos humanos sí podemos hacer valer en materia de derecho tributario sustantivo. Miren, hay un amparo directo en revisión, en este caso es el 1993/2011. Como parte del material, la capacitadora les va a hacer llegar unos archivos en Word de diversos amparos que vamos a analizar el día de hoy. Yo nada más tomé la parte sustancial de estos expedientes, lo que vamos a comentar, lo que vamos a analizar en la mañana de hoy, pero a través de la capacitadora les van a hacer llegar estos archivos de estos amparos que vamos a ir analizando, diversas contradicciones de tesis en relación a este tema. Mira, en este amparo en revisión, ¿qué se analizó? Se analizó el tema de la autoincriminación. El tema de la autoincriminación fue uno de los primeros amparos que subieron a la Corte en relación que si en una facultad de comprobación, llámese visita domiciliaria, en una revisión de gabinete, estos artículos, a través de este procedimiento de facultades de comprobación que tú ya me conoces del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, pudiera configurarse algún tema de autoincriminación con el contribuyente. Es decir, que el mismo contribuyente con la información, con la contabilidad que está proporcionando, que le está exhibiendo a la autoridad de ahí violaba este derecho, este principio en materia de autoincriminación por toda la información que proporcionaba. La Corte se justificó que no hay una violación en materia de derechos humanos, no hay una violación a nivel constitucional, porque la Corte parte primeramente que hay un precepto constitucional que le permite a las autoridades y protege el tema de la inviolabilidad del domicilio. Que hay una premisa fundamental, ya que la autoridad tiene diversas atribuciones, dentro de ello practicar alguna visita domiciliaria, exigir la exhibición de libros y papeles indispensables para acatar que se han cumplido con las disposiciones, sujetándose a las órdenes de cateo, es decir, las cosas, objetos, personas que se buscan, pues deben ser precisas, deben estar establecidas de manera expresa. Y todas las formalidades y los requisitos para la práctica en su caso. La Suprema Corte parte de que incluso una orden de cateo, si bien es cierto una autoridad administrativa no tiene una atribución, pero sí para dictar órdenes, partiendo del artículo 16 constitucional, ya habían diversos criterios que las facultades de comprobación no es violatoria del artículo 16 constitucional, porque ya está regulado todo en procedimiento y formalidades para llevar a cabo su práctica. Y que este mismo artículo 16 constitucional pues, le permite a la autoridad la exhibición de los libros, comprobar que se han acatado de diversas disposiciones fiscales, y esto lo vincula con el artículo 31, la obligación constitucional, el bien común en materia de la obligación que tienen todos los mexicanos de contribuir. Y que esta atribución que ha tenido la autoridad de exigir los libros, los papeles para acatar las disposiciones fiscales, ya sea a través de una visita domiciliaria, no resulta
autoincriminatorio, ya que es una facultad a nivel constitucional en el artículo 16. Y todas estas facultades de comprobación pues son procedimientos que tienen todos los mexicanos en términos del 31. Y el artículo 20, en algún momento dado, si se negara el contribuyente a presentar la información o incluso de aquí pudiera derivar diversas infracciones, sanciones a cargo, incluso la comisión de algún delito. En este amparo en revisión, la Corte concluyó que el artículo 42, el artículo 45, que sirven de sustento para una facultad de comprobación, no violan el derecho fundamental de no autoincriminación establecido en el artículo 20 constitucional. ¿Por qué? ¿Por qué plantea esto la Corte? Porque efectivamente recordemos que ya hay criterios de la Suprema Corte en el sentido de que si bien es cierto puede haber un derecho a nivel convenio, a nivel tratado internacional, que haya celebrado, que haya ratificado el Senado por parte del Estado mexicano, esto siempre tiene que estar supeditado a nuestra legislación local. Y en este caso, en el tema de la no autoincriminación, en el tema de facultades de comprobación, pues hay dos sustentos constitucionales en la cual la Corte respalda todo un procedimiento de facultades, que es el 16 y es el 31 de la obligación de contribuir a nivel constitucional, y que el procedimiento de una facultad de comprobación, como aquí este procedimiento no permite hacer declaraciones verbales o escritas, estos procedimientos perdón, no establece dentro de facultades de comprobación hacer manifestaciones, ¿sí? Ya que es un procedimiento que lo que te exige a lo mejor una visita domiciliaria, pues es la aportación de diversa información y documentación. Y que como está legitimado este acto de molestia a nivel constitucional en el artículo 16, relacionada con lo 31, no es procedente lo planteado en este expediente por el tema de la autoincriminación. Este es uno de los ejemplos que hemos visto en materia, por ejemplo, en materia de contribuciones, en donde el Estado pone por encima el derecho que tiene a recaudar todo el tema de las contribuciones, el tema del bien común, el tema que la obligación de contribuir es de orden público y que no pudiese haber algún tema de violación en materia de derechos humanos, como lo es aquí el principio de la no autoincriminación, por el tema de que está elevado a rango constitucional el acto de molestia en el artículo 16. Este amparo en revisión es muy interesante. ¿En qué parte es muy interesante este amparo en revisión? Nosotros utilizamos mucho este amparo en revisión porque aquí la Corte estableció, en este amparo en revisión la Corte estableció que no es autoincriminatorio, pero lo que te exige este 16 constitucional es la exhibición de libros, la exhibición de papeles indispensables. Recordemos que al día de hoy es muy común en las facultades de comprobación que la autoridad lleve a cabo cuestionarios. Incluso en diversas actas parciales hemos observado que hace una serie de preguntas, hace una serie de cuestionamientos. Si nosotros partimos, así como dijo la Corte, que el artículo 16, que todo este procedimiento está tutelado, tiene un procedimiento ya legitimado, cómo debe hacerse todo este desarrollo a nivel del artículo 16, y el artículo 16, que la misma autoridad cita en este amparo en revisión, pues es una facultad, ese artículo 16, pues es la facultad que tiene el Estado, las autoridades, para exigir los libros y papeles. La exhibición de libros, la exhibición de papeles. Este mismo amparo en revisión nos señala que el procedimiento de revisiones no implica el hacer manifestaciones, no implica el hacer declaraciones, ni siquiera verbales o escritas. Si bien es cierto, este amparo en revisión
le dio la razón a la autoridad en el sentido de que el procedimiento de las facultades no es autoincriminatorio, pero nos deja algo muy interesante en la parte de que no es válido hacer declaraciones ni verbales o escritas dentro de los procedimientos de las facultades de comprobación. Ahí sí podemos nosotros alegar una violación a nuestros derechos humanos, tanto de legalidad como de seguridad jurídica y de debido proceso, porque el artículo 16 no le permite a la autoridad hacer un cuestionario, hacer un pliego de posiciones. Y ahorita hemos observado que es muy frecuente en las facultades de comprobación, en la visita domiciliaria, en la revisión de gabinete o en las solicitudes de devolución, que la autoridad nos manda un requerimiento de información y documentación, pero lo hace ya a manera de preguntas, lo hace a manera de cuestionarios. Que diga el contribuyente pues que cómo conoció al proveedor, que diga el contribuyente cómo le llevaron la mercancía, que diga el contribuyente por qué eligió ese proveedor, y viene toda una serie de cuestionamientos. Cosa que en este amparo en revisión la Corte dijo que a nivel constitucional no era violatorio del derecho a la no incriminación, porque el artículo 16 sí permite, pero única y exclusivamente, la exhibición de libros, la exhibición de papeles. No hacía hacer declaraciones ni verbales o escritas. Eso es donde ahí sí nosotros podemos rescatar de este tipo de expedientes y hacer valer una violación en el tema de derechos humanos a nivel constitucional, elevado a rango constitucional, por violación al mismo 16. En contestaciones de demanda, la autoridad se justifica porque él dice que el artículo 42 le permite solicitar informes, datos o documentos. Y al decir información, ellos pueden recabarla en la forma que ellos quieran, ya sea pidiéndonos auxiliares, pidiéndonos libros, pidiéndonos contratos, o en su caso haciendo cuestionarios. No. Incluso en este amparo en revisión dijo la Corte que el tema en materia de las declaraciones, de las manifestaciones, tienen un procedimiento muy particular en el 20 constitucional y está tutelado porque el juzgador, el juez, va a vigilar que efectivamente el desarrollo, esas manifestaciones, esas declaraciones se cumplan con los protocolos en materia penal. Hay un debido proceso para recabar, para darle un valor probatorio a estas declaraciones, a estas manifestaciones. Tampoco el derecho a la no incriminación es una cuestión que en su momento el juez en materia penal va a ver que se sigan los protocolos necesarios que están estipulados en el artículo 20 constitucional, es decir, que la persona ahí que estén rindiendo sus declaraciones, pues tengan a sus asesores, tengan sus abogados y todo el protocolo que esto implica en materia penal. En visitas domiciliarias, principalmente donde se llevan a cabo estos cuestionarios, estas manifestaciones de verdad, pues no hay realmente un protocolo, no está establecido quién tiene realmente que contestar, qué valor probatorio le puedes dar a lo que te diga una declaración un tercero. Eso realmente no tiene cavidad en materia de facultades de comprobación. Y eso lo dijo la Corte cuando resuelve este amparo en revisión en materia de la no autoincriminación en relación a la información y la documentación que tú le proporciones a la autoridad en facultades de comprobación. Pero este amparo en revisión nos hace ver cómo es que últimamente se están resolviendo las controversias. Hay un interés general que prevalece sobre el particular. Si bien es cierto, a lo mejor tú no tienes obligación, hay una afectación a tus derechos. Ahorita lo hemos visto con todo el tema de beneficiario controlador, por ejemplo. Hemos visto, porque no hay un protocolo, la autoridad quiere información, publica su regla miscelánea, nos dice los 22 puntos que debe contener el expediente del beneficiario controlador, pero en ninguna parte de esta reforma, en ninguna parte de la norma, en ninguna parte de miscelánea, nos dice qué protocolo va a seguir la autoridad para la guarda, para la secrecía, para la reserva, pues porque es información sensible. Pero con los últimos expedientes que ha resuelto la Corte,
Por ejemplo, otro es el tema de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. No ha habido realmente por parte de las autoridades un debido protocolo, no ha habido una reforma también de la seguridad que tiene el contribuyente al dar toda esta información a las autoridades. ¿Qué uso se le va a dar? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Qué responsabilidades puede haber en algún momento dado de que esta información se salga de las manos de las autoridades? Y esto ha sido porque, si bien es cierto, la Corte ha dicho que la obligación constitucional del 31 de contribuir es de orden público y es por el bien común, esto también nos ha dejado ver que es un interés general. Siempre el interés general va a prevalecer sobre el del particular. Y desgraciadamente lo que hemos observado últimamente es que lo que viene a hacer la Corte es a legitimar todas estas cargas tributarias. Y hay la relación jurídico-tributaria entre el contribuyente y el Estado, pues ya no estamos hablando de derechos, sino son puras obligaciones. Ustedes podrán observar todas las últimas reformas a las disposiciones fiscales, llámese renta, llámese IVA, llámese Código Fiscal de la Federación. Realmente en los últimos años hemos observado que únicamente han venido a hacer reformas con cargas adicionales al contribuyente. Por ejemplo, el aviso de socios accionistas, que cada vez le suman más datos al aplicativo. Este año tenemos todo el tema de integrar los expedientes de los beneficiarios controladores. La nueva información de partes relacionadas que hay que presentar a nivel declaración anual. Recordemos que si tú tienes partes relacionales nacionales, el próximo año en la declaración anual hay que presentar información adicional. Y así vemos que cada año lo único que han venido a hacer es incrementando carga administrativa en relación, pero no vemos que nazcan nuevos derechos en relación a los contribuyentes, que hayan nuevos beneficios en relación a los contribuyentes. No ha habido una reforma en ese sentido. Todas las últimas reformas han sido cargas fiscales. Por eso es que nosotros necesitamos ahora hacer valer todo el tema de los derechos en materia de legalidad, pero ahora desde un punto de vista de derechos humanos, que reconocidos en tratados, que vamos a analizar en el transcurso de la charla. Hay una negación en el reconocimiento de las afectaciones de la dignidad de las personas. Desgraciadamente la autoridad ha perdido mucho de vista eso. Tan es así, pues que tú eres un contribuyente. La calidad que históricamente la autoridad le ha dado a esta relación jurídica tributaria ni siquiera ha sido la de persona, ha sido la de contribuyente. Ahorita vamos a analizar unos criterios. Nosotros estamos haciendo valer, por ejemplo, un tema muy palpable es la violación a la ley de personas adultos mayores. Cuando el contribuyente es una persona adulto mayor, esta ley lo reconoce a la persona adulto mayor, aquella persona que ya tenga 60 años cumplidos. Hay una ley muy particular que es de orden público, es de interés social. Al ser de orden público es porque la misma autoridad, es la misma autoridad la que tiene que velar por estos derechos. Esa ley trae un derecho muy particular en su artículo 5 en todos los procedimientos judiciales o administrativos que una autoridad lleve a cabo con una persona adulto mayor, y en la práctica la autoridad fiscal que tendría que aplicar de manera obligatoria esa ley es la primera que la pasa por alto. Y en contestación, en resoluciones al recurso de revocación, nos dice, es que yo le entregué la Carta de los Derechos del Contribuyente y yo le dije que sus derechos pues estaban ahí en esa ley de los derechos del contribuyente. No, a ver, espérate, son cosas distintas. Esta Ley Federal de los Derechos del Contribuyente pues aplica en lo general para cualquier persona física, para cualquier persona moral. Pero si este contribuyente es una persona adulto mayor, es decir, que ya cumplió 60 años, tienes que darle asistencia jurídica gratuita, tienes que orientarlo del procedimiento que se le va a llevar a cabo, ya de manera muy particular, porque aquí ya tienes que ver por la protección de la dignidad de la persona. Ya ha dicho la Corte, aquí ya estamos hablando de un sector, de una población más vulnerable en este tema. Por eso es que lo que busca el tema de derechos humanos, ver
ver en qué estatus, en qué posición está la persona y si hay algún derecho adicional, si hay algún derecho que proteger en este tema, es lo que tú tienes que acatar, es lo que tú tienes que observar y no pasarlo por alto. Afortunadamente, en otras materias ha sido más palpable el pronunciamiento de los tribunales en materia de los derechos humanos, cosa que en materia tributaria, no sé si muchos tribunales lo piensan dos veces, hay un poco de temor en resolver con base en derechos humanos. Si hay varias, nosotros lo que te recomendamos es siempre hacer una combinación en un tema de legalidad, ya sea algún principio del artículo 31, ya sea proporcional, ya sea equidad, y este tema de legalidad me lo vas a combinar con un tema de derechos humanos para darle más fuerza a tu argumento, para darle más peso jurídico si es que llegas a tribunales. Te pongo un ejemplo de lo que nosotros hacemos valer mucho en el tema de legalidad en relación con derechos humanos. Hay muchas determinaciones en créditos fiscales en donde la autoridad te rechaza todo, en serio te rechaza todo, ya sea en materia de impuestos sobre la renta de deducciones o ya sea en materia del impuesto al valor agregado, rechaza todo el acreditamiento. Por ejemplo, en materia de impuesto al valor agregado, que fue un caso que tuvimos reciente, estamos haciéndolo valer en tribunales, la autoridad rechaza todo el impuesto al valor agregado acreditable. Entonces nosotros analizábamos y decíamos, bueno, el IVA es un impuesto indirecto, sí, ok, pero ¿por qué no? Pero conforme a la mecánica de IVA, y esto ya raya en lo absurdo, que tú digas autoridad, pues que sí me cobras el IVA, todo el trasladado, pero no me des derecho a ni siquiera un peso de acreditamiento. Esto, a pesar de violar el principio de proporcionalidad, porque hay varias tesis en materia, a pesar de que el IVA es un impuesto indirecto, hay varias tesis que establecen que tú me debes respetar el tema, en materia de impuesto al valor agregado, el tema del acreditamiento. Si tú me obligas a pagar el 100% del impuesto trasladado, esto ya no es proporcional. Ya no es proporcional y en consecuencia esto ya es violatorio tanto de principio, proporcionalidad a nivel constitucional, esto es violatorio del principio de legalidad respecto a la mecánica del acreditamiento. ¿Por qué la ley del IVA no tiene un procedimiento de una determinación presuntiva con base en coeficientes de utilidad? Por ejemplo, en materia de renta, el artículo 58 de Código, ante una determinación presuntiva, sí te establece unos coeficientes, te establece unos porcentajes. Sí te establece unos porcentajes, pero no te establece de manera precisa la ley del IVA un criterio similar. Hubo una exposición de motivos ya hace varios años en donde una legisladora quería modificar el artículo, si no me recuerdo, era el 42 de IVA, en materia de subir unos coeficientes de utilidad y que también si había una determinación presuntiva en materia de impuesto al valor agregado, ya sea enajenación, ya sea prestación de servicios, arrendamiento, importación, exportación, ante una determinación presuntiva, también hiciéramos lo mismo, un procedimiento en materia de impuesto al valor agregado con base en unos coeficientes. No es posible que en materia de renta la norma sí nos establezca en el artículo 58 un coeficiente de determinación presuntiva para que me dé una deducción ciega, por así decirlo, porque es una determinación presuntiva, pero esto me dé pie y me permita pagar ya de manera, respetando el principio de proporcionalidad, el tema del impuesto al valor agregado. Eso es uno de los casos que nosotros hemos hecho valer en este tema de una violación a un derecho humano a la legalidad, un derecho humano al principio de proporcionalidad tributaria, para efectos de contribuir con base en una capacidad contributiva correcta. ¿Cuál va a ser el objetivo de la clase? Buscar que entre esta relación tributaria contribuyente-Estado haya un respeto y protección a la dignidad de la persona.
a la dignidad de la persona. Necesitamos insistir nuevamente en este punto mucho en tribunales. Necesitamos hacer valer este tema del respeto a la dignidad de la persona. ¿Por qué te le digo esto? Mira, por ejemplo, el derecho a la vida.